El interior del documento es la historia contada en escenas. Esa es la única división que tiene que tener un guión dentro del texto. No se especifica cuándo empiezan o acaban los actos o cuándo empiezan o acaban las secuencias. Eso es algo interno a nivel dramatúrgico. Sin embargo, saber cuántas escenas hay es útil a nivel de producción, ¿ok? Como ves, en formato, las escenas se componen de varios elementos. El primero es el número de escena. Hay gente que no lo hace, pero si te digo la verdad, aún no he comprendido el motivo. Numerar las escenas tiene la utilidad de ir directo al grano cuando se trata de discutir sobre el guión. Es mucho más fácil decir al actor vete a la escena 84 que decirle ve a la escena en la que matas al portero del edificio. Numera las escenas. Eso también lo hace automáticamente el programa. Lo siguiente es el encabezado, que se escribe en mayúscula y que te da una información determinada. En primer lugar, si la escena transcurre en interior o exterior. Esto a veces genera algo de confusión, especialmente porque hay escenas en las que la acción se desarrolla en el exterior de un edificio, pero lo vemos desde el interior. En ese caso hay que poner interior, INT. Para que no te confundas con eso, se pone siempre dónde está la cámara o el punto de vista. Si está en la calle y a través de una ventana vemos la acción dentro de una casa, como la cámara está fuera, el encabezado rezará exterior, EXT. ¿Qué pasa cuando la cámara hace un movimiento desde el interior al exterior o viceversa sin hacer ningún corte? Pues que en el encabezado pondremos interior-exterior o exterior-interior si es al contrario. La siguiente información del encabezado debe ser el lugar en el que está la cámara, como te digo. ¿Se desarrolla la acción ahí o no? Si estamos en el bar de Pedro, escribiremos bar de Pedro. Si es en casa de Lola, escribiremos casa de Lola. Fácil, ¿no? Si dentro de la casa de Lola existen distintas localizaciones, como el baño, la cocina, el dormitorio, pues lo especificamos tras escribir casa de Lola, de esta manera. Casa de Lola, barra inclinada, cocina, o casa de Lola, paréntesis, cocina. Cualquiera de las dos opciones, puesto que se entiende que es la cocina de casa de Lola, ¿verdad? Bien, pues la última información que se desprende del encabezado es en qué momento del día estamos, y eso pueden ser varias opciones: día, tarde, noche, amanecer y atardecer. ¿Para quién es útil esta información? En primer lugar, para el director de fotografía, puesto que sabrá qué tipo de luz debe preparar en la escena. Segundo, para aquellas personas encargadas de la continuidad de la historia, o del raccord, como se llama también. Estas personas pueden ser el ayudante de dirección, el regidor o script y el propio director. Es decir, si una escena transcurre con luz noche en un interior, los personajes salen a la calle y la escena de exterior es luz día, evidentemente hay un salto ilógico de tiempo y de luz. Lo normal es que si la segunda acción, la de exterior, comienza justamente después, sin salto de tiempo, la luz sea la misma que la escena anterior, ¿ok? No te compliques la vida con más tipos de luz de las que te he dado. Día, tarde, noche, amanecer y atardecer. No existen más tipos de luz que esos. Si tienes una escena de luz y quieres decir que está nublado o que hace un solazo súper radiante, lo especificas en la descripción de la escena. Los directores de fotos suelen leer más allá del encabezado, ¿eh? No sufras por eso. Pues pasamos a la parte de la escena en la que describimos el lugar en el que nos ubicamos, si es necesario, y la acción de los personajes. De esta parte, lo más relevante es que ocupa toda la anchura de la página. Te recomiendo que facilites la lectura y no trates de escribir párrafos muy espesos. Trata de dividirlos en las partes que consideres. Luego procura también hacer lo siguiente con respecto a los personajes que aparecen en la escena. Escribe sus nombres en mayúscula la primera vez que los menciones. Y hazlo solo esa vez. El sentido de esto es que el ayudante de dirección ve de un primer vistazo quién son los personajes que tiene esa escena y cuántos son. Así tendrá claro a quién convocar en cada escena sin necesidad de leerla entera. ¿Lo ves? Bien, pues sigo con los diálogos. Este tipo de texto tiene unos márgenes mucho mayores y, como el resto de características, si escribes con un programa de escritura de guión te lo hará de manera automática. Como ves, el nombre de quien habla va centrado en la parte de arriba. El Parlamento va en la parte de abajo. En algunas ocasiones sentirás la necesidad de añadir una indicación relativa a la forma en la que habla el personaje, algo que quizá nos haga entender mejor el sentido de la frase y que puedas expresar con una o dos palabras, y que sirva para entenderla de una manera más completa. Para eso existen las acotaciones. Las acotaciones se escriben entre paréntesis entre el nombre del personaje y su parlamento. Y recuerda que no son descripciones detalladas, sino algo que puedes expresar en una, dos o tres palabras.
Si necesitas explicar más en detalle cómo habla, cómo se mueve el personaje mientras habla, es mejor explicarlo en la descripción de la escena. En las acotaciones tampoco debes escribir acciones del personaje. Para eso, de nuevo, te aconsejo que te vayas a la descripción de escenas. En el caso de que tengas que partir del parlamento de un personaje para dar una información de escena o una acción como la que te digo, el programa de escritura te da la opción de añadir la indicación continuación de. Esto ayuda para entender que la acción que has introducido se produce mientras el personaje dice su discurso, que no ha habido una interrupción. Vale, ¿y qué pasa cuando dos personajes hablan al mismo tiempo? Pues de nuevo el programa te da la opción de escribir los dos diálogos en paralelo. Así se entenderá que ambos parlamentos pisan el uno al otro. Una de las cosas que debes tener en cuenta es que la presencia de algunos sonidos o de la música, de una música especial, puede afectar a la mejor comprensión de la escena o de los personajes. En ese caso te aconsejo que menciones esos sonidos en mayúsculas en la descripción de la escena. Ok, pues te hablo ahora de la existencia de indicaciones técnicas de realización y edición. Por lo general, no es trabajo del guionista establecer con qué tipo de plano se va a contar la escena, o decir cuál es el movimiento de cámara en un momento dado. Eso es labor del director. Pero también es verdad que hay veces en las que proponiendo un tipo de plano, que no deja de ser un punto de vista, la escena se puede entender de una manera distinta. La interpretación de una parte de ella puede reforzar el sentido que tú quieras. Se puede reforzar en el sentido que tú quieras. Por ejemplo, igual te interesa expresar que el personaje, después de una discusión con su familia, se ha quedado solo. Y puede que te interese acentuar esa soledad del personaje. Entonces podrías proponer que al final de la escena sea el personaje visto desde un plano general picado en el que vemos que la sala se ha quedado vacía. Y el personaje se queda pensando en medio de un montón de sillas también vacías. Ese plano sin duda acentúa la soledad del personaje. Escribir el plano en la escena puede ayudar a entender su soledad. Y lo escribiríamos también en mayúsculas para llamar la atención sobre eso. Ahora bien, como te he dicho, sería una propuesta que el director evidentemente podría rechazar. Mi recomendación es que no se abuse de ese tipo de recursos, puesto que el director precisamente lo que hace es, su trabajo consiste en aportar su punto de vista para contar la historia en imágenes. Bien, pues por último, haré referencia a la forma en la que pasamos de una escena a otra, las transiciones. Lo normal es que si no existe ninguna indicación, el director, junto con el montador, como es normal, establecerán qué tipo de transición existe entre dos escenas. En la mayoría de los casos, esa transición será un corte de escena a escena, por lo que no es necesario escribir la palabra corte al final de la escena. Pero como con los planos, puedes proponer que la escena acabe en un fundido a negro, o que acabe encadenándose con la siguiente escena, o que aparezca una cortinilla que barra la imagen de la escena que acaba para que aparezca la siguiente. En ese caso escribiremos el tipo de transición al final de la escena a la derecha. Escribiremos funde a negro si queremos que vaya a negro. Y más abajo sale de negro si sale de igual que ha entrado. O sale de negro al corte si queremos que salga de forma brusca. Si es encadenado o disolvencia, que es lo mismo, pues escribes encadena con o disolvencia al final de la escena a la derecha. Y así con cualquier tipo de transición visual entre escenas. Antes de acabar, déjame darte mi punto de vista sobre un aspecto del que se suele abusar y con el que debes tener cuidado. Se trata de los flashbacks. Existe la costumbre de escribir la palabra flashback antes de la escena que da paso a un tiempo pasado en relación con el tiempo de la historia. Bien, pues no sirve de nada escribir flashback si en el guión, viendo la escena siguiente, no se entiende visualmente que estamos en un tiempo pasado. Si no vemos que los personajes son más jóvenes, van vestidos de otra manera, o las localizaciones y la escenografía es de otra época. ¿Cómo podemos saber también que es una época anterior? Pues escribiendo la aparición de un letrero que nos dice 5 meses antes, por ejemplo. En cualquier caso, algo que visualmente me diga que hemos saltado de tiempo. Si esa referencia visual no existe, no tiene sentido escribir en tu guión flashback, puesto que el público no va a verlo escrito en la pantalla. Por otro lado, si existe esa referencia visual y el público va a entender que hemos saltado a un tiempo anterior, pues tampoco es necesario escribirlo, puesto que ya se sobreentiende. Vamos, que lo interesante no es escribir la palabra flashback en el guión, sino ser lo suficientemente descriptivo como para que se entienda por parte del espectador. Y lo mismo te digo para el flash forward, que como sabes, es el salto hacia adelante en el tiempo.
¿Para qué escribirlo si ya se entiende visualmente que es otro tiempo? Si te ha parecido interesante este contenido, dale a me gusta y compártelo con quienes creas que les pueda interesar. En la descripción del vídeo encontrarás información sobre cómo obtener una consultoría de tu proyecto o cómo conseguir el libro La escritura de guión en 1000 tweets. También puedes suscribirte a este canal y estar al día de las lecciones del curso, de las dudas que me mandéis, de consejos sobre escritura de guión o creación de cine independiente y otros contenidos interesantes. Gracias.